Lo que está mal en el mundo. Gilbert K. Chesterton. La necesidad de mente. La idea común que permanece entre los pozos de la cultura darwiniana es que los hombres han salido lentamente de la desigualdad y se han abierto paso hacia un estado de igualdad comparativa. Lo cierto es, creo, casi exactamente lo contrario. Todos los hombres han surgido normal y naturalmente con una idea de igualdad. Solo la han abandonado al final y de mala gana y siempre por alguna razón material de detalle. Nunca han sentido de manera natural que una clase de hombres fuera superior a otra. Siempre han sentido el impulso de asumirlo por medio de algunas limitaciones prácticas de espacio y de tiempo. Por ejemplo, hay un elemento que siempre debe tender a la oligarquía o más bien al despotismo. Me refiero al elemento de la prisa. Si la casa se ha incendiado, un hombre debe llamar a los bomberos. No puede llamarles un comité. Si un campamento es sorprendido por la noche, alguien debe dar la orden de disparar. No hay tiempo para someterlo a votación. Es meramente una cuestión de las limitaciones físicas del tiempo y del espacio, en absoluto limitaciones en el grupo de hombres gobernados. Si todas las personas de la casa fueran dirigentes, sería mejor que no llamaran por teléfono a la vez. No, sería mejor que el más tonto de todos pudiera hablar ininterrumpidamente. Si un ejército consistiera en realidad solamente en Aníbales y Napoleones, seguiría siendo preferible, en caso de sorpresa, que no se pusieran todos a dar órdenes a la vez. No, será mejor que el más estúpido de todos fuera quien diera las órdenes. Por tanto, vemos que la simple subordinación militar, lejos de apoyarse en la desigualdad de los hombres, se apoya en realidad en la igualdad de los hombres. La disciplina no incluye la noción cartesiana de que alguien tiene siempre razón cuando todo el mundo está equivocado y que debemos descubrir y coronar a ese alguien. Por el contrario, la disciplina significa que en determinadas circunstancias temiblemente rápidas, uno se puede fiar de alguien mientras ese alguien no sea todo el mundo. El espíritu militar no significa, como imaginaba Carlyle, obedecer a los hombres más fuertes y sabios. Por el contrario, el espíritu militar significa, si es que significa algo, obedecer al hombre más débil y estúpido, obedeciéndolo simplemente porque es un hombre y no 1000 hombres. La sumisión a un hombre débil es disciplina, la sumisión a un hombre fuerte es solo servilismo. Ahora bien, puede demostrarse fácilmente que lo que llamamos aristocracia en Europa no es en su origen e historia una aristocracia en absoluto. No es un sistema de grados espirituales y distinciones como por ejemplo el sistema de castas en la India, ni siquiera como la antigua distinción griega entre hombres libres y esclavos. Es sencillamente lo que queda de una organización militar enmarcada en parte para sostener el hundido imperio romano y en parte para quebrar y vengar la espantosa matanza del Islam. La palabra duque significa simplemente coronel, igual que la palabra emperador significa simplemente comandante en jefe. La historia entera se cuenta en el único título de condes del Sacro Imperio Romano, que simplemente significa oficiales del ejército europeo contra el contemporáneo peligro amarillo. Ahora bien, en un ejército a nadie se le ocurriría suponer que la diferencia de rango representa una diferencia de realidad moral. Nadie dice nunca de un regimiento: vuestro mayor es muy gracioso y enérgico, vuestro coronel, por supuesto, debe ser aún más gracioso y enérgico. Nadie dice nunca, al informar sobre una conversación de cantina, el teniente Jones era muy ingenioso, pero era naturalmente inferior al capitán Smith.
La esencia de un ejército es la idea de la desigualdad oficial basada en la igualdad no oficial. El coronel no es obedecido porque sea el mejor, sino porque es el coronel. Tal era seguramente el sistema de duques y condes cuando surgió por primera vez del espíritu y las necesidades militares de Roma. Con el declinar de esas necesidades fue dejando poco a poco de tener sentido como organización militar y quedó carcomido por una plutocracia sucia. Ni siquiera ahora es una aristocracia espiritual, no es así de mala, es simplemente un ejército sin un enemigo, acantonado sobre el pueblo. Por tanto, el hombre tiene un aspecto de especialista así como de camarada, y el caso del militarismo no es el único caso de sumisión tan especializada. El calderero y el sastre, así como el soldado y el marinero, necesitan cierta rígida rapidez de acción. Al menos si el calderero no está organizado es porque no trabaja a gran escala. El calderero y el sastre a menudo representan a las dos razas nómadas de Europa, los gitanos y los judíos. Pero solo la raza judía tiene influencia porque solo ella acepta alguna clase de disciplina. Decimos que el hombre tiene dos lados, el especialista en el que ha de tener subordinación y el social en el que ha de tener igualdad. Hay algo de verdad cuando se dice que se necesitan 10 sastres para hacer un hombre, pero debemos recordar que también hace falta 10 poetas laureados o 10 astrónomos reales para hacer un hombre. 10 millones de comerciantes hacen al propio hombre, pero la humanidad consiste en comerciantes cuando no se ocupan de comercio. Ahora bien, el peligro propio de nuestro tiempo, que llamo para la ocasión imperialismo o cesarismo, es el completo eclipsamiento de la camaradería y la igualdad por parte de la especialización y la dominación. Solo hay dos clases de estructura social concebible: el gobierno personal y el desgobierno personal. Si mis amigos anarquistas no tienen reglas, tendrán reguladores. Preferir el gobierno personal con su tacto y su flexibilidad se llama monarquismo. Preferir el gobierno impersonal con sus dogmas y definiciones se llama republicanismo. Objetar ampliamente tanto a los reyes como a credos se llama sosería, al menos no conozco una palabra más filosófica para ello. Podemos ser guiados por la perspicacia o la presencia de ánimo de un regidor o por la igualdad y la evidente justicia de una regla, pero tenemos que tener una cosa o la otra, o no seremos una nación, sino un desagradable lío. Ahora bien, los hombres como aficionados a la igualdad y al debate adoran la idea de las reglas, las desarrollan y complican hasta el exceso. Un hombre encuentra muchos más reglamentos y definiciones en su club donde hay reglas que en su hogar donde hay un regulador. Una asamblea deliberada, la Cámara de los Comunes, por ejemplo, lleva esta pantomima hasta el extremo de practicar una demencia metódica. Todo el sistema está impregnado de una irracionalidad rígida, como la corte real en Lewis Carroll. Al parecer, el portavoz debería hablar, pero está casi todo el tiempo en silencio. Al parecer, un hombre debería quitarse el sombrero al entrar y ponérselo para salir, pero se lo pone para entrar y se lo quita para marcharse. Los hombres están prohibidos y un hombre debe llamar a su propio padre, mi honorable amigo, el miembro de West Birmingham. Esas son quizás fantasías decadentes, pero responden fundamentalmente a un apetito masculino. Los hombres piensan que las reglas, aunque sean irracionales, son universales. Los hombres creen que la ley es igual, aunque no sea equitativa. Hay una especie de justicia poética en esto, como la hay en lanzar una moneda al aire. Una vez más, es muy triste cuando los críticos atacan casos como los de los comunes. Siempre es contra los puntos, quizás los pocos puntos en que los comunes están en lo cierto. Denuncian
que la cámara es un gallinero y se quejan de que pierden el tiempo en laberintos mundanos. Pero precisamente ese es uno de los aspectos en los que los comunes son en realidad como el pueblo llano. Si les gusta el ocio y los largos debates, es porque a todos los hombres les gustan, porque realmente representan a Inglaterra. En este caso, el Parlamento se acerca a las virtudes viriles de la taberna. La auténtica verdad es la bosquejada en la parte introductoria, cuando hablábamos del sentido de hogar y de propiedad, como ahora hablamos del sentido de consejo y de comunidad. Todos los hombres aman naturalmente la idea de ocio, de risa, de discusiones sonoras y equilibradas, pero sigue habiendo un espectro en nuestra sala. Somos conscientes del gran desafío moderno que se llama especialización o competencia desleal, los negocios. Los negocios no tienen nada que ver con el ocio, los negocios no tienen nada en común con la camaradería, los negocios no fingirán paciencia con todas las ficciones legales y handicaps fantásticos con los cuales la camaradería protege su ideal igualitario. El millonario moderno, cuando emprende la agradable y típica tarea de desplumar a su propio padre, no se referirá sin duda a él como al honorable funcionario de Lamberton Roth Brixton. Por tanto, ha surgido en la vida moderna una moda literaria que se dedica a la novela de los negocios, a los grandes semidioses de la codicia y al país de las hadas de las finanzas. Esta popular filosofía es totalmente despótica y antidemocrática. Esta moda es la flor de ese cesarismo contra el que pretendo protestar. El millonario ideal se aferra a la posesión de un cerebro de acero. El hecho de que el millonario real posea más bien una cabeza hueca no altera el espíritu y la tendencia de la idolatría. El argumento esencial es: los especialistas deben ser déspotas, los hombres deben ser especialistas. No puede haber igualdad en una fábrica de jabón, así que no puede haberla en ninguna parte. No puede haber camaradería en un monopolio de trigo, así que no puede haberla en absoluto. Tenemos que tener una civilización comercial, por lo tanto, debemos destruir la democracia. Sé que los plutócratas rara vez tienen la fantasía suficiente como para pensar en ejemplos tan elevados como el jabón o el trigo. Generalmente se limitan con gran frescor mental a hacer comparaciones entre el Estado y un barco. Un escritor antidemocrático señaló que no le gustaría navegar en un navío en el que el grumete tuviera un voto de valor equivalente al del capitán. Puede responderse rápidamente que muchos barcos, por ejemplo el Victoria, se hundieron porque un almirante dio una orden que hasta un grumete hubiera considerado equivocada. Pero esta es una respuesta de conversación. La falacia esencial es a la vez más profunda y más simple. El hecho elemental es que todos hemos nacido en un estado, no hemos nacido todos en un barco, como algunos de nuestros grandes banqueros ingleses. Un barco sigue siendo un experimento especializado, como una campana submarina o una nave voladora. En semejantes peligros tan peculiares, la necesidad de inmediatez es necesidad de autocracia. Pero vivimos y morimos en el barco del Estado, y si no podemos encontrar la libre camaradería y el elemento popular en el Estado, no podremos encontrarlo en ninguna parte, y la moderna doctrina del despotismo comercial significa que no lo encontraremos. Nuestros negocios especializados en su estado sumamente civilizado no pueden ser, se dice, dirigidos sin la brutalidad del caciquismo y el saqueo, el demasiado viejo a los 40 y todo el resto de barbaries. Y deben ser dirigidos por lo que hemos de llamar al César. Nadie que no sea el superhombre puede descender a un trabajo tan sucio. Pero, para insistir en mi título, esto es lo que está mal. Esta es la enorme herejía moderna
que consiste en alterar el alma humana para que se adapte a sus condiciones, en lugar de alterar las condiciones humanas para que se adapten al alma humana. Si la fabricación de jabón es realmente incompatible con la fraternidad, peor para la fabricación de jabón, no para la fraternidad. Si la civilización realmente no puede aguantar la democracia, peor para la civilización, no para la democracia. Ciertamente, sería mucho mejor volver a las comunas rurales si realmente son comunas. Ciertamente, sería mucho mejor arreglárselas sin jabón en lugar de arreglárselas sin sociedad. Ciertamente, sacrificamos todos nuestros cables, ruedas, sistemas, especializaciones, ciencia física y frenéticas finanzas por media hora de felicidad como la que hemos encontrado a menudo en camaradas en una taberna cualquiera. No digo que el sacrificio sea necesario, solo digo que sería fácil.